Bioprogramación, lección 4. El capitán de tu alma. Te habrás dado cuenta de que en la vida cosechamos lo que sembramos. ¿Y dónde comenzamos a sembrar? Es en nuestra mente subconsciente donde comenzamos a sembrar con el poder de nuestros pensamientos. ¿Qué necesitas para eliminar el dolor de tu vida? Solo necesitas el poder de un pensamiento que diga: mi brazo está totalmente anestesiado. Así pues, nuestros pensamientos son mucho más poderosos de lo que creíamos, ¿verdad? Ahora aplica ese conocimiento al resto de tu vida. Si un pensamiento positivo puede tener el poder de eliminar el dolor, ¿acaso uno negativo no tendrá el poder de crearlo? Cosechamos lo que sembramos. ¿Y qué sembramos? La mayoría de las personas siembran pura basura, pensamientos negativos que acaban creando un futuro aún más negativo. Cada pensamiento es una orden a tu subconsciente. Si piensas que el dolor no existe, entonces desaparece. ¿Y qué ocurre si comienzas a tener pensamientos de pobreza, dolor y sufrimiento? ¿Qué aparece entonces en tu vida? Por desgracia, la mayoría de la gente no comprende el poder de sus pensamientos, quizás porque jamás ha hecho un ejercicio de anestesia psicológica. Eso hace que sean descuidados con sus pensamientos, entonces se ponen a pensar: ¿y si esto sale mal? ¿Y si esa desgracia ocurre? ¿Y sabes lo que ocurre? Que están ordenando a su subconsciente que todos esos males aparezcan en sus vidas. ¿Es entonces de extrañar que aparezcan tantas desgracias en los noticiarios? Ahora que conoces esto, la pregunta es: ¿tú qué siembras en tu vida? Mira lo que cosechas, y verás el fruto de lo que has sembrado. Si sembraste sentimientos de preocupación y tensiones, ¿qué estás recogiendo en estos momentos? Y lo mismo ocurre al revés. Si siembras pensamientos positivos de éxito, salud, felicidad y riqueza, eso es lo que obtienes. Seguramente, en el pasado, ha habido más de un momento en el que has tenido unos pensamientos, no todo lo positivos que deberían ser, ¿verdad? Todas las desgracias de tu vida surgen de ese tipo de pensamientos en un nivel que aún puede que no seas capaz de comprender totalmente. Por eso llegamos ahora al ejercicio que sigue, porque esta estrategia mental está diseñada para recargar las pilas de tu vida, para darte fuerza, para sembrar en tu subconsciente las semillas que te proporcionarán ese éxito que deseas, con solo que las riegues, las cuides y las fortalezcas. ¿Crees que el premio merece la pena? ¿Qué es lo que deseas? Para obtenerlo, ejecuta este ejercicio con una mente abierta y sobre todo con todas tus fuerzas, y haremos que el éxito se te pegue a la piel de tal forma que solo puedas hacer una cosa: triunfar. Hoy vamos a darte tantas semillas de éxito que vamos a forzar la realidad para que solo puedan ocurrir dos cosas. O bien que tú alcances el éxito, o bien que el éxito te alcance a ti. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Es más fácil de lo que crees. En la vida se recoge lo que se siembra. ¿Has visto alguna vez que sembrando trigo crezcan robles? ¿O que sembrando bellotas crezca trigo? No, ¿verdad? La naturaleza es a prueba de fallos, así que, según lo que sembramos, así recogemos. En la vida ocurre igual: si sembramos fracaso en nuestra mente, eso recogemos. Y si sembramos éxito en nuestra mente, eso cosechamos. Aunque en este mundo moderno en que vivimos esto parezca increíble, la realidad es así de fácil. El problema solo es que la mayoría de la gente no sabe cómo plantar ese trigo en su mente. ¿Te enseñaron a hacerlo en el colegio? No, ¿verdad? Por eso lo que vamos a hacer en este ejercicio de bioprogramación que nos permitirá exactamente eso: plantar la semilla de trigo, para que, a su debido tiempo, recojamos esos dorados beneficios que deseamos. ¿Cómo haremos esto? Muy sencillo. Deja ahora de leer y toma papel y lápiz. Lo vas a necesitar,
exactamente 4 páginas de papel para escribir, y un lápiz bien afilado, o bolígrafo, que tanto da. No hagas trampa, no vale abrir un documento en el ordenador, o simplemente pensarlo. Para que el ejercicio funcione y podamos pegar el éxito a tu piel de tal forma que jamás se despegue, necesitas esos 4 folios y ese lápiz, consíguelos ahora. Mi reino por un papel y un lápiz. Ok, ¿ya los has conseguido? No. ¿Y qué haces leyéndome? Ponte a buscarlos. Ya los tienes en tus manos. ¿Seguro? Ok, pues entonces empecemos. Paso 1. Define exactamente tu situación. Quiero que le des rienda suelta a esa parte criticona que hay en ti, quiero que señales absolutamente todo lo que no te gusta de tu situación actual. Es decir, mi jefe en el trabajo me trata como a un perro, me paga poco y no reconoce mis esfuerzos. Además el alquiler me ahoga y no sé si podré pagar las letras del coche. Para encima igual el cabrón del jefe me despide y entonces, ¿cómo podré dar de comer a mi hija recién nacida? Esto es inaguantable, ¿captas la idea? Lo que queremos hacer es quemar zarzas. Las zarzas son semillas de pensamientos negativos que has plantado en el pasado, son órdenes de resultados negativos que, sin querer, plantaste en el pasado. Una pequeña parte de esas órdenes están aún activas en tu vida, la única forma de eliminar esas órdenes es quemando las zarzas, es decir, sufriéndolas momentáneamente para agotar su energía. Recuerda que las zarzas si no se sufren, no desaparecen, así que ahora tienes que apartar tus ojos por un momento de la luz para pasar al papel todas las cosas que te han causado dolor en tu vida, todo lo que te ha limitado. Es muy importante que no menciones, ni pienses en tu próxima vida mientras haces esta parte del ejercicio, pues lo que vamos a hacer es fijarnos en las sombras, vamos a quitar las sombras de tu interior y a ponerlas en el papel, vamos a enfrentarnos a nuestra propia oscuridad para poder alcanzar la luz. Vamos a buscar hasta la más pequeña zarza que exista en tu alma y a trasplantarla a esa primera hoja de papel, solo por una vez, y sin que sirva de costumbre. Hazlo. Quéjate, laméntate. Hasta hoy te has sentido víctima del destino. Cuanto más te quejes mejor. Pero ten cuidado de hacerlo solo sobre tu situación de vida actual, y de tu pasado, y de no pensar en nada desmotivante sobre bioprogramación. Eso es algo muy importante para alcanzar esos resultados que deseamos. Ok, pues toma ahora tu papel y expláyate. Señala todo lo que no te gustaba de tu trabajo actual, ponlo en términos de presente, no digas, estaba hasta las narices del cerdo ogro de mi jefe, di, estoy hasta las narices del cerdo ogro de mi jefe. Recuerda que en este momento cuanto más critiques mejor, sumérgete voluntariamente en la negrura, asociando cada sombra y cada sentimiento de dolor con ese estado de tu trabajo actual. Mientras haces este ejercicio, siente que toda la negrura de tu interior se planta en el papel. Visualiza cómo esas sombras salen de tu interior y se plasman en el interior del papel. Incluye también argumentos reales como que, el trabajo está muy mal y nadie me ofrece en el mundo físico un trabajo que me permita vivir de otra manera que no sea como un esclavo mal pagado. O cosas que te limitan como, mierda, no tengo esos $1000 que necesito para seguir un curso que deseo. Incluye todo eso y hazlo enfadado, tómatelo muy en serio, explaya en ese papel toda la negrura que te enseñaron en esta sociedad,
todos los tópicos negativos que te enseñaron sobre la dureza de la vida, ponlos ahí, asociándolos a tus antiguos trabajos físicos, y a ese papel. Hazlo ahora. No sigas leyendo hasta que lo acabes, esto es muy importante. Los procesos mentales que ocurren, mientras buscas dentro ti, escribes y plasmas en el papel calan muy profundo. Por primera vez estarás ejerciendo conscientemente tu voluntad, recuerdas lo que te hablé sobre ella en La Gruta del Tesoro Interior. Es esa parte de ti que es espíritu, es fuerza, y que asoma a la superficie del iceberg, a través del 1% de tu mente consciente. Este ejercicio, al igual que aquellos que hiciste en el capítulo La Gruta del Tesoro Interior, te obliga a prestar atención, esta vez dirigida hacia las profundidades de tu interior. Recuerda que tú a través de tu voluntad controlas ese 1% consciente de tu mente y este controla el 99% subconsciente, que a su vez controla toda tu vida. Quiero que sientas todo el poder que tienes sobre ti. Cuando comiences a buscar dentro de ti todo eso que te desagrada, observa cómo tu interior se silencia profundamente para obedecerte, al escucharte primero y al responderte luego. Este ejercicio no vale de nada leerlo si no sigues las instrucciones, es un ejercicio práctico de acción. Ahora escribe esa carta y descarga toda tu rabia sobre ella. Cuanto más tiempo te tomes, 20 minutos, 30 minutos, mejor. Quiero que sientas todo el poder que tienes sobre ti. Cuando comiences a buscar dentro de ti todo eso que te desagrada, observa cómo tu interior se silencia profundamente para obedecerte, al escucharte primero y al responderte luego. Este ejercicio no vale de nada leerlo si no sigues las instrucciones, es un ejercicio práctico de acción. Ahora escribe esa carta y descarga toda tu rabia sobre ella. Cuanto más tiempo te tomes, 20 minutos, 30 minutos, mejor. Piensa que es por todo lo que has sufrido, y que cada desgracia de tu vida ha sido por culpa de esa hoja carta. Hazlo ahora. Detén este video y hazlo ahora. Ok, ¿ya has terminado? ¿Cómo te sientes? Seguramente te sentirás furioso para con todo lo que has sufrido, con todo lo que te obligaron a sufrir y todo lo que se aprovecharon de ti. ¿Cierto? Pues muy bien. Porque lo estás haciendo excelentemente. Ahora mira ese papel que escribiste, ¿no te da asco? ¿No tienes ganas de romperlo y arrugarlo? Representa todo lo negativo de tu vida, ¿cómo lo soportas cerca de ti? ¿Acaso tu subconsciente no se rebela contra él? ¿Verdad que sí? Ok, pues contrólate un poco de momento. Porque vamos a hacer el paso 2. En el paso 1 has definido tu pasado, has revivido todas las desgracias de tu vida y apuntado todo lo malo que no te gustaba. Si has olvidado algo que estás recordando, no te cortes, retoma el folio 1 y añade lo que se te está ocurriendo. Da rienda suelta a tu ira, a tu furia, úsala, navega sobre ella surcando la ola para que te acerque a tu objetivo. Pues eso es lo que programará a subconsciente para que jamás permita que se aprovechen de ti otra vez y te esclavicen por un sueldo que no merece la pena. Sacará al rebelde decidido que hay en ti. Dale rienda suelta para que suelte todo lo malo que le ocurrió, para que vuelque todas las cadenas que le ataron y que lo haga sobre ese papel.
¿Ya has acabado? Ok, pues ese papel negativo es lo negativo de tu pasado. Son las cadenas que te ataban, es la esclavitud de la sociedad moderna. Algo que no estás dispuesto a permitir que te ocurra de nuevo, ¿cierto? Así que toma ese papel y vete con él a la cocina, rómpelo en pedacitos, destrózalo. Arrúgalo, vuelca toda tu ira sobre él. Y finalmente, sobre el bañal de la cocina, para hacerlo de una forma bien segura y sin peligros. ¡Qué malo! Mientras lo estés rompiendo, sentirás como tu ira se descarga contra tu pasado, sentirás como rompes tus cadenas y tu subconsciente se imaginará rompiéndolas. Imagínate que ese papel son esas cadenas que te ataron al fracaso en el pasado, y visualiza cómo las rompes. Siente cómo se deshacen entre tus dedos, escúchalas romperse. Jamás unas cadenas podrán atarte de nuevo porque a partir de este momento eres libre para siempre. Y al quemarlas, siéntete como te inunda el poder del fénix legendario, permitiéndote renacer de nuevo. Porque en ese momento habrás quemado todas las desgracias y ataduras de tu pasado, habrás arado de nuevo tu alma, dejándola como un terreno fértil, listo y preparado para sembrar lo que desees en él. Hazlo ahora, acude a la cocina, rompe y quema ese papel. Ok, ¿ya lo has hecho? Felicidades. Porque eres un nuevo renacido, alguien cuyo futuro es ilimitado. ¿Qué tal te has sentado? Ahora te sientes mejor que en muchísimo tiempo, ¿verdad? Si pudieras mirarte en un espejo seguramente te verías relucir. Tienes que saber que ahora eres un hijo del éxito, y que por eso aquí llegamos a Paso 3. ¿Cuáles son todas esas cosas buenas que tienes en tu vida? Lo que tienes que hacer es tomar otra hoja de papel y apuntar todas las cosas buenas que tienes en tu vida. Es fácil. Simplemente ve respondiendo a estas preguntas que te hago. ¿Tienes salud? Un hombre dijo, me preocupaba porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Así que, ¿qué es lo que sí tienes? ¿Tienes 2 brazos? 2 piernas? Una cabeza. Así pues, estás vivo y tienes salud. Apúntalo en un papel. Aunque te falte un par de miembros, descubrirás que aún tienes otros muchos por los que estar agradecido. ¿Tienes ojos? ¿Oídos? Entonces, apúntalo en el papel. Quizás aún no te das cuenta de lo muchísimo que eso vale. Ahora, ¿qué más tienes? ¿Tienes un techo debajo del que dormir? ¿Y en esa casa en la que vives, tienes personas que te quieren? ¿Quiénes son? ¿Tú, les quieres también? Entonces apunta en el papel, un hogar repleto de personas que me aman. ¿Te das cuenta del enorme tesoro que esto es? Apunta el nombre de cada una de esas joyas que posees. ¿Cómo? Simplemente pregúntate, ¿quiénes son esos que te aman? ¿Quizás tu pareja? ¿Y tú, la amas con el corazón? Entonces apunta su nombre en el papel. ¿Hay alguien más? ¿Quizás tus hijos? ¿O tus padres? Apunta sus nombres en el papel. ¿Y amigos? ¿Tienes amigos? Apunta sus nombres en el papel. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Él te ama? Si es así, apúntalo también en el papel. ¿Qué hay de tus valores? ¿Posees integridad? ¿Eres una persona honrada y honesta? Entonces apúntalo en el papel.
¿Tienes acceso a algo especial en tu vida? Claro que sí. Estás realizando este ejercicio, ¿verdad? Estás accediendo a los secretos de la bioprogramación y disfrutando de la enorme oportunidad de la bioprogramación, ¿verdad? Entonces apunta, tengo acceso a la mayor fuente de oportunidades existente hoy en día, la bioprogramación, salud, amor, solvencia económica, realización y felicidad hasta el hogar de cada persona que lo busque. Claro que tienes futuro, tienes las oportunidades frente a ti. Solo necesitas las estrategias mentales del éxito. Eso es trabajar con inteligencia. Lograr todo cuanto quieres de la vida con el mínimo esfuerzo. ¿Qué más tesoros posees en tu vida? Piensa en ellos. Búscalos. Por ejemplo, ¿consideras que este curso es uno de tus tesoros? Apúntalo en el papel. ¿Y qué más? ¿Vives en un lugar muy hermoso? ¿Amas tu tierra? Si es así, apúntalo en tu papel, la hermosa tierra de mis antepasados. Abre la ventana y mira hacia el cielo, ¿qué ves? El cielo. Mira un poco más abajo, ¿qué ves? La tierra. ¿Te das cuenta? Vives en el planeta Tierra. Tienes todo este inmenso planeta para disfrutar de él. ¿Sabes que según la Biblia Dios te lo entregó en su totalidad para que disfrutaras de él? Es todo tuyo. Así pues, apunta en el papel, un hermoso planeta en el que vivir y ser feliz. Si tienes algún otro tesoro, apúntalo en el papel, verás que tienes muchos. Ahora párate. Mira el papel, léelo. ¿Qué ves? Tu vida está repleta de tesoros. ¿Te das cuenta? Muchas veces no los tenemos en cuenta, lo olvidamos, pero hay que mirarlos. Porque son todo lo bueno que tenemos ahora, son todas las razones para ser feliz y son muchas. Ahora que ya sabes que es todo lo bueno que hay en tu vida, toma otro papel y responde. ¿Qué es lo que realmente deseas en la vida? Sí, no es una pregunta retórica, porque en este paso lo que vamos a hacer es construir tu futuro. No te pongas límites, eres libre para decidir qué es todo lo que vas a tener y cómo será tu vida de hoy en adelante. Por eso quiero que describas en tu papel 2, cómo será tu nueva situación, tu nueva vida, una vez que estés ganando ese dinero con el que sueñas. No es broma, es algo muy serio. No hagas cosas ligeras o livianas. Imagínalo todo con detalle. Imagínate la casa en la que vivirás, lo grande que será, su jardín, imagínate cómo estará amueblada cada habitación, de tal forma y cómo sería tu casa ideal. Imagínate cómo serían las televisiones que tendrás en ella, los sofás, las camas, cómo serían las habitaciones de tus hijos, y cómo se divertirían en ellas con sus consolas, minicadenas y demás. Imagínate a tus hijos corriendo felices por los pasillos o escaleras de esa casa, imagínate cómo sería el garaje donde guardarías tus coches. ¿Serían coches deportivos? ¿Todoterreno? Elígelos tú, los que más te gusten, escoge el tacto de sus carrocerías, el rugido de su motor, el tono de su color, y hasta el olor de sus tapicerías. Imagínate también cómo serían los ordenadores que tendrías, quizás un ordenador portátil de última generación. Imagínatelo con detalle. Su rapidez y potencia. Imagínate también cómo cambiaría tu vestuario. No pongas excusas. No digas que yo soy modesto y me conformo con poco, porque ese era tu antiguo yo, el que murió junto al papel. Tu nuevo yo es un renacido. Ha renacido a la vida y sabe que tiene a su alcance todo lo mejor, escoge así solo lo mejor. ¿Cómo te verías con esa ropa que demuestra tu éxito?
¿Cómo te admirarían por ello? Escoge también las obras de caridad que harías para ayudar a los demás, el talón a tu obra benéfica preferida. Es decir, quiero que te imagines con todo detalle cómo es tu situación de vida actual, con absolutamente todo detalle ponte a soñar, dedica el tiempo que haga falta porque ese es el futuro al que vas a llegar, es el destino y el futuro que escoges. Idéalo y anótalo en tu papel 3 con todo detalle, de hecho si necesitas más de una página, mejor que mejor. Como mínimo debes de escribir un folio por las dos caras, describiendo lo que tendrás, cómo será, y cómo cambiará eso las cosas alrededor tuyo para mejor, cómo mejorará tu vida, la de tus hijos, y la de tu pareja. El cómo será todo lo bueno que tendrás. Hazlo con todo el detalle, cuando más, mejor. Ok, hazlo ahora, ponte con ello y recuerda, sé detallista. Y no escatimes en gastos, no te pongas límites, concédetelo todo, estás trabajando con tu imaginación, y tu mente no te cobra nada por los materiales imaginarios para construir tus sueños. Recuerda que es imprescindible que tengas esas cosas grabadas a fuego en tu subconsciente para que puedan llegar a hacerse realidad, así que ponte a soñar con fuerza y con dedicación, pues estás construyendo tu futuro. Escríbelo ahora. Pausa el video y escríbelo ahora. ¿Ya lo has hecho? Felicidades. Ahora has escrito tu futuro. Has decidido tu destino. ¿Qué tal te sientes después de haber escrito tu propio destino? Debes de sentirte de maravilla, porque lo que acabas de hacer es cambiar todo tu subconsciente, has eliminado todas las ataduras que te frenaban y te esclavizaban al fracaso. Y las has sustituido por aceleradores que te conducirán al éxito. Ok, ya casi has acabado. Solo nos queda perfilar unas pocas cosas para terminar el ejercicio. Paso 4. Si en el paso 3 escribiste todo lo que va a ser tu futuro, ahora lo que debes de hacer es vivirlo. Si ya lo hiciste perfecto, repítelo otra vez. ¿Cómo? Ahora dentro de tu subconsciente existe tu futuro, que es un triunfador y posee una casa maravillosa, un coche precioso, que posee una gran riqueza, y que tiene a una familia feliz que disfruta de una vida de éxito. La acabas de crear hace un momento sobre un nuevo terreno fértil en tu alma. Lo que tienes que hacer ahora es viajar con tu imaginación a esa casa, a esa realidad que existe ahora dentro de tu cabeza, y vivir un rato en ella. Imagínate que esa realidad corresponde a dentro de unas pocas semanas en tu futuro, siéntelo así dentro de ti. Imagina dentro de esa visualización, que hay un calendario en el que ves el día, el mes y el año en el que tienes todo esto. Ahora sumérgete en tu imaginación y mírate a ti como triunfador dentro de esa casa. Imagínate en ella con esos cheques en tus manos, visualízate dentro de ella, respira el aire de sus pasillos, siente el aroma de los nuevos muebles de madera, o cómo vuelan los que tú pusiste en tu momento. Si alguno se te pasó, ponlo ahora, cambia la decoración a tu gusto poniendo nuevos cuadros y alfombras si así lo deseas. Mírate caminando por entre las habitaciones, acariciando y disfrutando del tacto de las paredes, las sábanas de seda, las hermosas cortinas. Escucha las alegres risas de tu familia jugando entre las habitaciones, siente la felicidad que te embarga y como hacía muchísimo que no te sentías así. Luego baja al garaje, mira tus coches, disfrútalos, siéntate en el asiento conductor y arranca su motor, escucha su sonido suave y poderoso, apaga el motor que no es bueno encenderlo estando dentro de un garaje cerrado, o mejor aún, sal afuera a dar una vuelta solo por el mero placer de conducir, disfruta del tacto del volante en tu piel. Escucha la calidad del sonido cuadrafónico del aparato de sonido de última generación que incorpora. Ríete ante los comentarios del robot de semi-inteligencia artificial que te avisa que apagues la luz porque es de día.
Siente la suavidad del acelerador en tu pie, la suave calidez de la brisa en tu cara. Mírate mientras regresas seguro y a salvo de nuevo a tu casa. Al salir del coche admira su bello color y pasa tus dedos por encima de sus poderosas ruedas. Luego mira mejor todo el garaje, ¿qué hay en él? Quizás las nuevas bicicletas de tus hijos, coloca ahí todo lo que pueda hacerles un poco más felices. Sigue tu viaje interno disfrutando de ese día de vacaciones y felicidad en tu futuro. A cada momento concéntrate en verte disfrutando con todo detalle, en oír lo que oirías, en sentir lo que sentirías, en saborear lo que saborearías, en oler lo que olerías. Por cierto, ¿qué tal una visita rápida por la cocina? O mejor una comida romántica con tu pareja en un restaurante de lujo. Disfruta de todo ello dentro de tu mente ahora, y hazlo con todo detalle para que subconsciente se lo aprenda bien aprendido. Créeme que así le estás vendiendo las ventajas de tu futuro de éxito, y le estás metiendo unas ganas terribles de ponerse a trabajar para hacerlo realidad. Tu subconsciente tiene la capacidad de hacer ese futuro realidad, así que solo tienes que sembrar esa idea del éxito dentro de tu mente, para informarle de qué es lo que quiere. Y entonces te sorprenderás al ver cómo tu subconsciente pone en marcha unas capacidades interiores increíblemente poderosas y consigue esto para ti. Como tu subconsciente es una parte de ti, tú sientes lo que él siente. ¿Está funcionando el ejercicio? Sabrás que esto es así si estás empezando a sentir un entusiasmo enorme dentro de ti. ¿Es así? ¿Sientes esa energía dentro de ti? Perfecto. Está funcionando. Porque esa energía, ese entusiasmo que sientes, es la forma que tiene tu subconsciente de informarte que ha recibido el mensaje y que ya ha puesto en funcionamiento sus infinitas capacidades para hacerlo realidad. Así que, ahora aumenta aún más la solidez de la visualización, hazlo muy fuerte, para que se le grabe a fuego. Esta es la parte más importante de este ejercicio, así que tómate tu tiempo, cierra los ojos y sin que nadie te moleste, ponte a vivir tu día de vacaciones en tu futuro con todo detalle. Hazlo ahora. Eso es lo importante, grabar la sensación a fuego de que ese es tu futuro y que pronto se hará realidad porque realmente eso ya existe en el futuro y que tú estás dirigiéndote hacia él irremediablemente. Te voy a contar un secreto. Para que este ejercicio funcione completamente, lo que tienes que lograr es vivir tan intensamente la visualización, que llegues a sentir que en realidad, esa es la realidad, y que realmente tú estás en ese futuro. Si consigues eso, entonces te verás realmente en el futuro viviendo exactamente esa escena y recordando el día en que pudiste ver una parte de tu futuro. Así que si en tus anteriores visualizaciones no lograste ese efecto de realidad, repite de nuevo la visualización hasta que lo consigas. Normalmente se consigue ese efecto de realidad tras repetirlo entre 3 y 7 veces, dependiendo de la persona. Hazlo ahora. Pausa el video y hazlo ahora. ¿Qué tal te sientes? ¿Totalmente renovado? ¿Sientes como una extraña fuerza dentro de ti, que está tirando de ti hacia el éxito? Significa que los recursos ilimitados de tu subconsciente ya se están poniendo en marcha. Tu mente está variando más cosas de las que creerías si te las dijera, para llevarte directamente hacia el éxito. Así pues, felicidades.
Porque has hecho de maravilla este ejercicio y te estás pegando éxito en tu piel de una forma tal que ahora en tu vida solo tendrás dos posibilidades. O alcanzas el éxito, o eres alcanzado por el éxito.